¿Qué tal? Buenos días. Qué bueno que está con nosotros en este miércoles 25 de enero del año 2017. Saludamos a quienes nos escuchan a esta hora de la mañana a través de Radio Nacional en el 96.9 del FM y también a quienes están pendientes de nosotros en las redes sociales. Estamos en las cuentas de Twitter y también a través de Facebook. Bien, esta mañana vamos a abordar el tema de la competencia en el mercado, pero específicamente en el sector de la cerveza, un tema que, como saben, pues ha dado mucho de qué hablar y ha estado en agenda en los últimos días, luego de la resolución de la Superintendencia de Competencia. Además, también tendremos espacio para abordar otros temas relacionados con este tema. Damos la bienvenida al Superintendente de Competencia, Francisco Díaz, y a la Superintendente Económica, Marlene Tovar. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Nos da mucho gusto estar en Canal 10 y su teleaudiencia. Es muy importante para nosotros este contacto con la población. Muchas gracias, Superintendente. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días y mucho gusto de estar con ustedes esta mañana. Bien, antes de entrar en materia de este tema principal de la concentración de la cerveza, me gustaría que nos comentaran, por ejemplo, el trabajo que ha desarrollado o que desarrolla esta institución, que es relativamente joven. Hablamos de 11 años que tiene de funcionar. ¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Competencia? La Superintendencia desarrolla una de las tareas que solo puede desarrollar el Estado. Por ejemplo, la seguridad pública es una actividad que solo puede desarrollar el Estado. El ejercicio de la jurisdicción, es decir, de impartir justicia, solo la puede desarrollar el Estado. Tener una vigilancia, un control para que no se produzcan en la economía abusos que perjudiquen a la economía nacional y a los consumidores, es una tarea que también solo puede desarrollar el Estado, porque es el Estado el que encarna el interés público. Y es que sucede que en la economía, teóricamente, si hay una competencia perfecta, es decir, si hay unas condiciones de perfecta información por parte de los consumidores y un comportamiento adecuado de las empresas, hay un equilibrio y todo bien para todos. Y el Estado no debería intervenir, pero esa no es la realidad. La realidad es que en la economía se desarrollan abusos por parte de particulares o se desarrollan también regulaciones o normas por parte del Estado que afectan el normal desarrollo de esa libre competencia, de esa competencia equilibrada y en igualdad de condiciones, y para eso se establecen ahora en todas partes del mundo, ahora es una excepción que no existan autoridades de competencia que tienen como propósito precisamente mantener esa observación, esa vigilancia sobre el mercado para evitar que se produzcan estos abusos o que por alguna razón una norma procedente del mismo sector público pueda dificultar, entorpecer, favorecer equivocadamente a un determinado sector. No es una labor de regulación. La superintendencia no tiene que ver con precios, no tiene que ver con estándares de calidad, no tiene que ver con medidas regulatorias, con tarifas, con horarios, etcétera. La labor nuestra, repito, es la de evitar que en el desarrollo del comercio, de la actividad mercantil, se produzcan abusos por los particulares o fallas introducidas por decisiones normativas. Entiendo que esta institución tiene un efecto disuasorio, por decirlo así, frente a determinadas prácticas en las que antes incurrían las empresas. Correcto. Mire, hay tres formas principales de actuación por parte de la superintendencia. Una es la sanción directa de las infracciones que se encuentren que se han cometido, las prácticas anticompetitivas. Si se identifica una, se investiga, se lleva adelante el proceso con todas las garantías de la Constitución hasta llegar a la sanción. Otra es la parte estrictamente o más exactamente preventiva. Esto es a través de los estudios de condiciones de competencia en donde se radiografía la situación a efecto precisamente de proponer medidas que eviten que vaya a haber dificultades o que solucionen dificultades que sin ser prácticas anticompetitivas, es decir, sin ser ilícitos administrativos, están afectando el normal desarrollo de la competencia. Dentro de eso, una de las actividades más importantes
que por la presentación que usted hizo del programa entiendo que nos llama mucho la atención, es el de el análisis previo de las concentraciones económicas. Es decir, cuando dos empresas de determinadas características, quiero decir de volumen de ingresos o de volumen de activos, y que son independientes y que realizan cualquier operación económica que las integre, en esos casos debe de recibir una autorización previa de la autoridad de competencia para poder perfeccionar o realizar esa concentración. Y el propósito de eso es evitar precisamente que la concentración exagerada de un agente económico en un sector de la economía llegue a producir situaciones que favorezcan, que faciliten la comisión de abusos, los excesos en la economía. Y la tercera, de esto va a hablar desde luego con más detenimiento y precisión la licenciada Marlene Tovar, intendenta económica. Pero solo terminar que la tercera forma de actuar de la superintendencia es la de la abogacía de la independencia, de la competencia, es decir, la divulgación, por una parte, de los beneficios que trae la competencia a la economía, a los consumidores, y por otra parte, la divulgación tanto de las normas de competencia como de los casos que han sido investigados o estudiados a efecto de que la sociedad y sobre todo los agentes económicos las conozcan y eviten prácticas que no son aceptadas. Y antes de entrar en ese tema de la concentración de la cerveza, me gustaría saber cómo está nuestro país en el tema de competencia, cómo estamos nosotros en la región, qué teníamos antes y qué tenemos ahora. Centroamérica es una de las regiones del mundo que llegan más tarde al derecho de competencia. El derecho de competencia comienza en 1880 en los Estados Unidos y en Canadá, cuando se crean las leyes antitrust, es decir, las leyes antimonopólicas para romper el control que había sobre el acero, los ferrocarriles, el petróleo, cuando nace la energía eléctrica. Ese es el punto de partida. Tiene un impulso en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, en donde para reconstruirse los mismos estados de la Unión Europea, ahora Unión Europea, trataban de evitar que el mayor desarrollo de uno fuera en detrimento de otros. Y se toman los principios del derecho de competencia y se desarrollan a nivel de la Unión Europea. Ya para la región de América Latina y en particular de Centroamérica, esto comienza en 1980 aproximadamente. Las más antiguas desde América Latina están en la década de los 80. Nosotros en Centroamérica, en El Salvador en particular, es entre el año 2000 que surgen. En 2000 propiamente, 2004, 2006. En el caso de El Salvador en 2006, de manera que realmente es reciente todavía, ¿ya? Por eso la institución, aunque es ahora mucho más conocida que hace 5 o 6 años, por ejemplo, todavía no es algo tan conocido como instituciones ya centenarias del país. A ver, la superintendencia se pronunció recientemente a través de esta resolución en el mercado de la cerveza nacional. ¿En qué momento entran ustedes, intendenta, a dirimir este asunto y por qué razón? Bueno, la Superintendencia de Competencia, como ya explicaba el licenciado Díaz, tiene dentro de sus facultades analizar y pronunciarse sobre aquellas concentraciones económicas que surgen, que cumplen ciertos requisitos. Los interesados en realizar una concentración tienen que presentar una solicitud a la Superintendencia de Competencia para que ella entre a conocer el caso. De su análisis de este caso, la Superintendencia de Competencia puede tomar 3 decisiones: autorizar, denegar o condicionar. Entonces, en este caso, por las características que tiene este caso específico, la Superintendencia de Competencia, a través del Consejo Directivo, decidió condicionar esta concentración económica. Nosotros en El Salvador hemos puesto varios condicionamientos alrededor en 2 o 3 ocasiones. Sin embargo, esta es la primera vez en El Salvador que se impone un condicionamiento de tipo estructural y es aceptado por los solicitantes. Cuando dice estructural, ¿a qué se refiere? Vaya,
Hay dos tipos de condicionamientos, son o condicionamientos conductuales, aquellos casos en que la Superintendencia de Competencia le dice al solicitante, puedo autorizarlo, pero tiene que cumplir este tipo de conductas, que podría ser, por ejemplo, decirle, está bien, vamos a autorizar esta concentración, pero usted debe dejar de hacer acuerdos de exclusividad con sus distribuidores. Por darle un ejemplo, ¿verdad? Así, sin entrar en el detalle de por qué. Se denomina condicionamientos estructurales cuando una autoridad de competencia ordena lo que se denomina una desinversión, que es en este caso lo que se le ha ordenado a los solicitantes, que es deshacerse de 2 líneas de producción. ¿Qué es la venta de esto? Que es la venta de los productos que ya todos conocemos, que son la Suprema en sus 3 variedades y la Regia Extra. Entonces este es un tipo de condicionamiento estructural que se utiliza en una gran cantidad de países. De hecho, esta solicitud, como bien es sabido que se trata de una concentración a nivel mundial, ha sido revisada por una cantidad grande de agencias de competencia y muchas de ellas han establecido